Después del baile de León Tolstoy. ¿Sostiene usted que un hombre no es capaz de comprender por sí mismo lo que está bien y lo que está mal? ¿Que todo es un resultado del ambiente y que este último absorbe a los seres humanos? En cambio, yo pienso que todo depende de las circunstancias. Me estoy refiriendo a mí mismo. Eso dijo el respetable Iván Vasilievich tras una conversación en que habíamos sostenido que, para poder perfeccionarse, es ante todo necesario cambiar los condicionantes del ambiente en que se vive. En verdad, no se había dicho que uno mismo no puede entender lo que está bien o lo que está mal, pero Iván Vasilievich tenía la costumbre de contestar a las ideas que le venían a la mente y, con tal motivo, narrar algunos episodios de su propia existencia. Con frecuencia se apasionaba tanto que llegaba a olvidarse del motivo por el que había comenzado el relato. Hablaba siempre con una gran velocidad y así lo hizo también en aquella ocasión. Hablaré sobre mí mismo. Si mi vida ha seguido ese rumbo no es por el ambiente, sino por algo muy diferente. ¿Por qué?, preguntamos. Se trata de una historia muy larga. Para comprenderla debería contar muchas cosas. Pues cuéntelas. Iván Vasilievich movió la cabeza y se quedó sumido en sus propias reflexiones. Toda mi vida cambió por una sola noche, o mejor dicho, por un solo amanecer. ¿Qué ocurrió? Yo estaba muy enamorado. Ya lo había estado antes muchas veces, pero aquel fue mi gran amor. Todo esto pertenece al pasado. Ella tiene ahora hijas casadas. Estoy hablando de B. Sí, de Varenka B. Iván Vasilievich nos confesó su apellido. A los 15 años ya poseía una notable belleza y a los 18 era encantadora, esbelta, llena de donaire y majestad, sobre todo de majestad. Se mantenía totalmente erguida como si no pudiese adoptar otra actitud. Llevaba la cabeza alta, lo que unido a su hermosura y a su estatura, pese a su extremada delgadez, le otorgaba un aire regio que hubiera infundido respeto, de no ser por una sonrisa alegre y afectuosa, por sus labios y por sus brillantes y encantadores ojos. Toda ella emanaba dulzura y juventud. Qué bien la está describiendo Iván Vasilievich. Por mucho que me lo proponga, jamás podré hacerlo de manera que comprendan ustedes cómo era de verdad. Lo que ahora voy a contarles sucedió entre los años 1840 y 1850. En aquellos tiempos yo era estudiante de una universidad de provincias. No sé si aquello estaba bien o mal, pero la cosa es que en aquella época los estudiantes no formaban círculos ni tenían teoría política alguna. Tan solo éramos jóvenes y vivíamos como lo suele hacer la juventud. Estudiábamos y nos divertíamos. Yo era un chico alegre y vivaz, y además tenía dinero. Era dueño de un magnífico caballo y paseaba en trineo con las chicas. No estaba aún de moda el patinaje. Me divertía con mis amigos y bebía champaña. Si no teníamos dinero, no bebíamos nada, no como ahora que se bebe vodka. Las veladas y los bailes, bailaba estupendamente y era bien parecido. No se haga el modesto, interrumpió una señora que se encontraba entre nosotros. Hemos visto su foto de aquella época. No solo estaba bastante bien, era un hombre muy guapo. Bien, como quiera, pero se trata de nada de eso. Entonces estaba muy enamorado de Varenka. El último día de carnaval asistí a un baile en casa de un mariscal de la nobleza de la provincia, un anciano chambelán de la corte, con una gran fortuna, generoso y muy hospitalitario. Su esposa, igual que amable que él, recibió a sus invitados luciendo una diadema de diamantes y un vestido de terciopelo que dejaba ver su pecho y sus hombros, blanquecinos y gruesos, que recordaban los cuadros de la emperatriz Isabel Petrovna. Fue un excelente baile. En la magnífica sala había un coro, una célebre orquesta formada por los sirvientes de un propietario muy aficionado a la música, un exquisito buffet y un montón de champaña. Yo no bebí, pese a ser aficionado al champaña, porque me encontraba ebrio de amor. En cambio, bailé valses y polcas hasta extenuarme, y como es natural, con Varenka siempre que me era posible. Lucía un vestido blanco con cinturón rosa y guantes blancos de cabritilla que le llegaban hasta los codos, y zapatillas de satín blanco. Un ingeniero muy antipático llamado Anisimov me impidió bailar con ella la mazurca. Aún no se lo he perdonado, invitando en cuanto entró en el salón a Varenka.
Yo me había distraído en la peluquería y comprando un par de guantes bailé aquella mazurca con una chica alemana a la que antaño había intentado cortejar en una ocasión. Imagino que aquella noche fui bastante descortés con ella. No le hablé ni la miré mientras seguía sin descanso la esbelta figura de Varenka, vestida toda de blanco y su resplandeciente y encendido rostro con sus hoyuelos en las mejillas y sus bellos y cariñosos ojos, y yo no era el único, todos la admiraban, tanto hombres como mujeres, pese a que las eclipsaba. Era imposible no admirarla. Siguiendo las normas, no bailé con Varenka aquella mazurca, pero en verdad bailamos juntos casi todo el tiempo. Atravesaba la sala sin turbarse y se dirigía hacia mí, y yo me levantaba de un salto antes de que me invitase. Ella me agradecía con una sonrisa mi perspicacia. Cuando no adivinaba mi lema, se encogía de hombros mientras cogía a otro de la mano y me sonreía con compasión, como consolándome. Cuando bailábamos un vals, Varenka sonreía diciéndome con la respiración cortada: «Encore», y yo continuaba dando vueltas y más vueltas sin poder sentir mi propio cuerpo. ¿Cómo no iba a sentirlo? Supongo que al rodear el talle de Varenka sentía hasta el cuerpo de ella, dijo uno de los de allí presentes. De repente Iván Vasilievich se sonrojó y exclamó casi con un grito: «Así son ustedes, los jóvenes de hoy en día, no aprecian nada más que el cuerpo. En nuestros tiempos era diferente. Cuanto más enamorado estaba, su cuerpo aún era más inmaterial para mí. Ustedes solo son capaces de ver los tobillos, las piernas y más cosas. Tienen la costumbre de desnudar a las mujeres de las que se enamoran. En cambio, para mí, como afirmaba Alphonse Karr, menudo buen escritor, el objeto de mi amor se me aparecía con vestiduras de bronce. En vez de desnudar a la mujer, intentábamos cubrir su desnudez, al igual que el buen hijo de Noé. Ustedes no logran comprender eso». «No le haga caso», continué, intervino uno de los que le rodeaban. Bailé casi toda la noche sin percatarme de cómo pasaba el tiempo. Los músicos repetían ya una y otra vez el mismo tema de una mazurca, como suele suceder al finalizar un baile. Los padres y las madres que jugaban a los naipes en los salones ya se habían levantado, esperando la cena, y los sirvientes pasaban cada vez más frecuentemente transportando cosas. Ya eran más de las 2 de la madrugada. Era preciso aprovechar los últimos momentos. Volví a invitar a Varenka y bailamos una vez más. ¿Bailaría conmigo la primera cuadrilla después de la cena?, le pregunté acompañándola a su sitio. «Desde luego, si mis padres no quieren irse enseguida», me contestó con una sonrisa. «No lo permitiré», exclamé. «Devuélvame mi abanico», me pidió Varenka. «Me produce pena dárselo», contesté ofreciéndole su abanico blanco de escaso valor. «Tenga para que no le dé pena», dijo Varenka arrancando y entregándome una pluma de él. La cogí, pero solo pude expresarle mi agradecimiento y entusiasmo con una mirada. No solo estaba alegre y satisfecho, además me sentía muy feliz y experimentaba una extraña sensación de beatitud. En aquel momento yo no era yo, sino que era un ser que no pertenecía a esta tierra, desconocedor del mal y que solo estaba capacitado para hacer el bien. Guardé la pluma dentro de un guante y me quedé junto a Varenka sin fuerza para alejarme de ella. «Fíjese, pretenden que papá baile», me dijo mientras señalaba a la alta figura de su padre, un coronel con charreteras plateadas que se encontraba en las puertas del salón con la propietaria de la casa y otras damas. «Varenka, ven», oímos decir a la propietaria. Varenka se acercó hasta la puerta y yo la seguí. «Ma chérie, convence a tu padre de que baile contigo. Haga el favor, Piotr Vladislavich», añadió la dueña de la casa dirigiéndose al coronel. El padre de Varenka era un hombre firme, bien conservado, alto y guapo, con las mejillas sonrosadas. Lucía un canoso bigote a lo Nicolás I y tenía blancas las patillas y el cabello de las sienes peinado hacia adelante. Una sonrisa alegre como la de su hija iluminaba su boca y sus ojos. Estaba bastante bien formado. Su pecho, donde se apreciaban algunas condecoraciones, y sus hombros eran anchos y sus piernas largas y delgadas. Representaba ese tipo de militar que ha reproducido la disciplina del emperador Nicolás. Cuando nos íbamos acercando a la puerta, el coronel se estaba negando, aduciendo que ya había perdido la costumbre de bailar. Sin embargo, pasando la mano al costado izquierdo, desenvainó su espada, se la entregó a un joven servicial y poniéndose el guante en la mano derecha,
En ese momento dijo sonriendo: todo debe hacerse según las reglas. Tomó la mano de su hija, se puso de medio lado y esperó para hacer su entrada al compás. Con las primeras notas de la mazurca golpeó con un pie, avanzó el otro y su alta silueta giró alrededor del salón, bien despacio y en silencio, bien ruidosa e impetuosamente. Varenka también giraba, tanto acortando como alargando sus pasos para poder adaptarlos a los de su progenitor. Todos los asistentes observaban los movimientos de la pareja. Yo no solo los admiraba, sino que además sentía cierto enternecimiento lleno de entusiasmo. Sobre todo me gustaron las botas del coronel, que no eran puntiagudas como las que estaban de moda, sino antiguas, con la punta cuadrada y sin tacones. Por lo visto, las había fabricado el zapatero del batallón. Para poder vestir bien a su hija y permitir que alternara, él se conformaba con unas botas de fabricación casera y evitaba comprarse las que estaban de moda. Pensé enternecido en particular por aquellas puntas cuadradas. El coronel sin duda había bailado muy bien en su época, pero ahora era pesado y carecía de habilidad en las piernas para los bellos y rápidos pasos que pretendía realizar. Sin embargo, dio 2 vueltas al salón. Al final separó las piernas, volvió a juntarlas y con cierta dificultad puso una rodilla en tierra y Varenka pasó junto a él graciosamente con una sonrisa mientras se arreglaba el vestido que se le acababa de enganchar. Todos aplaudieron entonces con entusiasmo. Haciendo un esfuerzo, el coronel se puso en pie y cogiendo con delicadeza a su hija por las orejas, la besó en la frente y la acercó a mí, creyendo que me tocaba bailar con ella. Le comenté que yo no era su pareja. Es lo mismo, baile con Varenka, respondió con una sonrisa llena de afecto mientras colocaba su espada en la vaina. Al igual que el contenido de un frasco sale a borbotones tras haber caído la primera gota, mi amor por Varenka parecía que había desencadenado la capacidad de amar que tenía oculta en mi alma. En aquellos momentos mi amor abarcaba al mundo entero. Quería a la propietaria de la casa con su diadema y su busto semejante al de la emperatriz Isabel, a su marido, a todos los invitados, a los sirvientes e incluso al ingeniero Anisimov, que se encontraba molesto conmigo, y el padre de Varenka, con sus botas y su afectuosa sonrisa, tan parecida a la de ella, me inspiraba un sentimiento que rebosaba ternura y entusiasmo. La mazurca terminó. Los dueños de la casa invitaron a cenar a todos los presentes, pero el coronel B no aceptó, aduciendo que debía madrugar al día siguiente. Yo me asusté, creyendo que se llevaría con él a Varenka, pero ella se quedó allí con su madre. Tras la cena, bailamos la cuadrilla que me había prometido. Me sentía plenamente feliz y, sin embargo, mi dicha aumentaba sin parar. No hablábamos de amor, no le pregunté a Varenka ni me pregunté a mí mismo si ella me amaba. Me bastaba con quererla, tan solo temía que algo echara a perder mi felicidad. Al regresar a mi casa pensé en acostarme, pero comprendí que me sería imposible. En la mano tenía la pluma de su abanico y uno de sus guantes, que ella me había dado al marcharse, cuando la ayudé a subir al coche tras su madre. Contemplaba aquellos objetos y sin cerrar los ojos podía ver a Varenka ante mí. Me la estaba representando justo en el momento en que, eligiéndome entre el resto de los hombres, adivinó mi lema, diciendo con una agradable voz: ¿orgullo? ¿No es así? Mientras me ofrecía la mano con una alegre expresión, o bien mientras se llevaba la copa de champaña a los labios y me miraba de reojo con cariño. Pero, sobre todo, la podía ver bailando con su padre, con sus graciosos movimientos, mirando con orgullo y satisfacción a los espectadores que estaban admirándolos, y los unía de manera involuntaria en aquel sentimiento tierno y cariñoso que me embargaba. Yo vivía solo con mi difunto hermano. A él no le gustaba la sociedad y nunca asistía a los bailes. Además, en aquellos tiempos estaba preparando su licenciatura y llevaba una vida muy metódica. Estaba durmiendo. Observé su cabeza, hundida en la almohada, cubierta casi toda por una manta de franela, y sentí pena porque no conociese ni compartiese mi felicidad. Nuestro sirviente Petrushka, un criado, me salió al encuentro con una vela y pretendió ayudarme con los preparativos de esa noche, pero lo despedí. Su adormilado rostro y sus revueltos cabellos llegaron a emocionarme. Intentando no hacer ningún ruido, me encaminé a mi habitación de puntillas y me senté en mi cama. No era capaz de dormir, era demasiado feliz. Además sentía calor en una habitación tan bien caldeada. Sin pensármelo más, fui en silencio a la antesala, me puse mi abrigo y salí a la calle.
El baile había finalizado después de las 4 de la madrugada. Ya habían pasado 2 horas y era de día. El tiempo era el típico de carnaval. Había niebla, la nieve se estaba derritiendo por todas partes y caían multitud de goterones de los tejados. Los B vivían entonces en las afueras de la ciudad, cerca de una plaza muy grande, en la que a un lado había zonas de paseo y al otro un instituto de chicas. Atravesé nuestra calle, que estaba completamente desierta, y desemboqué en una gran calle, donde encontré a varios peatones y algunos trineos transportando leña. Los caballos, que trotaban con paso regular, balanceando sus mojadas cabezas bajo los brillantes arcos, así como los cocheros cubiertos con arpillera que chapoteaban con sus enormes botas sobre la nieve deshelada, y las casas que entre la niebla daban la impresión de ser muy altas, me parecieron todos importantes y agradables. Al llegar a la plaza al otro lado, en dirección a los paseos, pude distinguir una gran masa negruzca y oí los sones de una flauta y un tambor. En mi interior no paraba de oír el tema de la mazurca sin descanso, pero estos eran unas notas diferentes. Se trataba de una música simple y desagradable. ¿Qué es eso?, pensé dirigiéndome por el resbaladizo camino hasta aquellos sones. Tras recorrer unos 100 pasos, pude ver a través de la niebla una multitud de siluetas oscuras. Parecían soldados. Están probablemente haciendo la instrucción, pensé acercándome a ellos, tras un herrero con pelliza y mandil mugrientos que llevaba algún objeto en la mano. Los soldados, con sus negros uniformes, estaban formando en 2 filas, una frente a la otra, con sus fusiles en posición de descanso. Detrás de estos, el tambor y la flauta repetían sin parar una melodía estridente y desagradable. «¿Qué es lo que hacen?», le pregunté al herrero que estaba a mi lado. «Están castigando a un tártaro por haber desertado», me contestó con una expresión de enfado mientras fijaba la mirada en uno de los extremos de las filas. Miré en esa dirección y vi algo terrible que se acercaba entre ambas filas de soldados. Se trataba de un hombre con el torso desnudo, atado a los fusiles de 2 soldados que lo estaban conduciendo. A su lado avanzaba un militar alto, con gorro y capa, que no me resultó desconocido. Luchando con todo su cuerpo y chapoteando entre la nieve deshelada, la víctima venía en mi dirección bajo una lluvia de golpes que le caían encima por ambos lados. De repente se echaba hacia atrás y entonces los soldados lo empujaban. Otras veces se echaba hacia adelante y entonces los soldados tiraban de él. El alto militar continuaba con firmes andares, sin retrasarse. Era el padre de Varenka, con sus rojizas mejillas y sus blanquecinos bigotes. Con cada golpe, el tártaro se volvía con una expresión de dolor y de asombro hacia el lado donde procedía, a la vez que repetía unas palabras mostrando sus blancos dientes. Cuando estuvo ya más cerca pude entenderlas. Exclamaba entre sollozos: «Hermanos, tened compasión de mí, hermanos, tened compasión de mí». Pero sus hermanos no se apiadaban. Cuando la comitiva llegó donde yo me encontraba, el soldado que se encontraba frente a mí dio un paso muy decidido y, blandiendo con energía la vara que silbó, la dejó caer sobre la espalda del tártaro. Este se echó hacia adelante, pero fue retenido por los soldados y recibió otro golpe igual desde el otro lado. De nuevo cayeron las varas, desde derecha e izquierda. El coronel continuaba andando. Unas veces miraba a la víctima, otras veces miraba abajo, a sus pies. Aspiraba y expelía el aire, despacio, sobre su labio inferior. Cuando ya habían pasado, pude ver la espada de la víctima entre las filas de soldados. Estaba magullada, húmeda y tan colorada que me impedía creer que se trataba de la espalda de un hombre. «Oh, Dios mío», dijo el herrero. La comitiva se alejaba poco a poco. Los golpes no paraban de caer por ambos lados sobre aquel hombre, que se encogía tropezando. El tambor continuaba redoblando y se continuaba oyendo el son de la flauta. Y al igual que antes, la apuesta figura del coronel avanzaba junto a la víctima. Pero de repente se detuvo y, acercándose con prisas a uno de sus soldados, exclamó: «Ya te enseñaré, es que no sabes azotar como es debido». Vi cómo abofeteaba a aquel soldado atemorizado, delgado y bajito, con su mano enguantada, porque no había dejado caer la vara con la bastante fuerza sobre la enrojecida espalda del tártaro. «Que traigan unas varas nuevas», ordenó. Cuando se volvía, se fijó en mí y, fingiendo que no me había reconocido, frunció el ceño con una severa y iracunda expresión y me dio la espalda. Me sentí tan avergonzado como si me hubiesen sorprendido haciendo algo malo. Sin saber a dónde debía mirar, bajé la mirada y me encaminé a mi casa.
Durante el camino no paré de escuchar el redoble de aquel tambor, el son de la flauta, las palabras de la víctima, hermanos, tened compasión de mí, y la voz irritada y firme del coronel mientras gritaba, ¿es que no sabes azotar como es debido? Una angustia que rozaba lo físico, que hasta me provocó náuseas, me obligó a pararme en varias ocasiones. Creía que iba a devolver todo el horror que aquel espectáculo me había producido. No recuerdo cómo llegué a mi casa ni cómo me acosté, pero nada más empezar a conciliar el sueño, volví a oír y a ver todo aquello y me vi obligado a levantarme. El coronel debe saber algo que yo ignoro, pensé. Si yo supiera lo que él sabe, podría comprenderlo todo y no sufriría tanto por lo que acabo de presenciar. Pero, por más que pensé, no pude descifrar aquello que sabía el coronel. Al fin me quedé dormido y solo después de haber acudido a casa de un amigo y beber hasta emborracharme. ¿Creen que entonces pude llegar a la conclusión de que había presenciado un acto abominable? Nada de eso. Si se hace con tanta seguridad y todos admiten su necesidad, es que deben saber algo que yo ignoro, me repetía, intentando averiguar de qué se trataba, pero nunca lo conseguí. Por ello no pude ser militar como había sido mi deseo. Tampoco fui capaz de desempeñar ningún cargo público, ni he servido para nada, como todos ustedes saben. Conocemos bien su inutilidad, exclamó uno de los que le rodeaban. Mejor que nos diga cuántos seres inútiles existirían si no fuese por usted. ¡Qué bobada!, respondió Iván Vasilievich con un sincero enfado. ¿Y qué sucedió con su amor?, le preguntamos. Con mi amor, desde aquel día comenzó a menguar. Cuando Varenka y yo paseábamos por las calles y se quedaba pensativa, con una sonrisa, lo que ocurría muy a menudo, recordaba de inmediato al coronel en la plaza y me comenzaba a sentir violento y a disgusto. La comencé a visitar con una menor frecuencia y así se fue extinguiendo el amor. Ya pueden ver ustedes cómo las circunstancias pueden cambiar el rumbo de la vida de un hombre. Y dice usted, concluyó.